Brasil con su familia a Paraguay, le está pastoreando una iglesia en Brasil y gustosamente aceptó la invitación para venir hoy a traernos la palabra de Dios. Adelante, hermano Genivaldo, por favor, y damos un aplauso al Dios Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Me saludo a la iglesia con la paz del Señor Jesús. Amén. Es un gusto, una alegría muy grande poder estar una vez más aquí con los hermanos en el ministerio Cristo Vive. Dios bendiga la vida del pastor Hugo Moro, de su esposa hermana Teresa. Dios bendiga poderosamente todos los hermanos que están aquí con nosotros en este momento, acá, en este lugar de adoración. Y Dios bendiga también a todos los hermanos, amigos que nos acompañan a través del YouTube, del Facebook. Seguro aí alguns irmãos do Brasil também nos acompanhando. Deus abençoe. Mis hermanos, yo soy grato a Dios por las oraciones. Quiero agradecer por las oraciones del pastor, de su esposa y de toda la iglesia por mi vida, amén, por mi familia. Muchas gracias. Sé que los hermanos han orado por mi vida, por mi familia. El domingo era para estarmos juntos acá. Estávamos viniendo para el culto, pero hubo un percance y no logramos llegar, pero gracias a Dios estamos acá hoy, amén. El Señor nos ha permitido llegar acá hoy en este lugar. Agradezco a los hermanos que oraron por mi vida cuando yo estuve allá con el COVID, ¿verdad? Pero gracias a Dios vencimos, ¿verdad? Gracias al Señor, gracias a las oraciones de los hermanos. Tuve que quedar ahí 20 días encerrado en mi casa, ¿verdad? Pero en estos 20 días estuvimos orando, estudiando, intercediendo y pasando más tiempo también con la familia. Y gracias a Dios estamos aquí, hermano. Hoy es el último martes del año 2021 y hasta acá el Señor nos ha ayudado, como dijo Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Hasta acá el Señor tem nos ajudado, tem nos sustentado, e é por su misericórdia, hermano, que nós estamos aqui, solamente por su misericórdia, não porque seamos buenos, fuertes, pero la misericordia de Deus nos ha sustentado, amém? Mis hermanos, hoy es un culto de ensino, ¿verdad, pastor? Culto de ensino, de estudio. Y yo estuve orando en este día, pidiendo al Señor una palabra, una dirección para esta noche. Y el Señor me ha colocado en mi corazón un tema y algunos versículos que yo quiero compartilhar com a igreja. Estuve tomando nota de alguns textos para facilitar e vamos ler vários versículos, hermano, en esta noche. E me gustaría que los hermanos que están en casa nos acompañando también tuviera en sus manos la palabra de Dios, porque estos textos que vamos a estar leyendo son textos que Dios quiere que usted medite en cada versículo de este que estaremos leyendo. No vamos a hablar mucho de todos ellos, pero de cada uno queremos hablar algo. Pero si usted puede tomar nota de estos versículos y después con tiempo medite, porque nosotros sabemos que el culto acá es limitado. Tenemos
um tempo limitado, cada reunião há seu tempo de iniciar e de terminar, pero é muito importante que sempre que você escucha uma palavra, uma prédica, e principalmente um culto como el de hoje, um culto de estudio, é importante que você tome nota, por lo menos de los textos, de los puntos más importantes, porque estos te puede seguir aprendendo, absorviendo y meditando. Amén. Entonces yo quiero invitarlos para leer el primer texto de esta noche. El tema de hoy es el fin del diablo y todo su imperio. Amén, hermano. El fin del diablo y todo su imperio. Y nesta noche, hermano, nosotros vamos a saber por qué el diablo, perdón, hermano, porque tengo un poco de dificultad para hablar, pero creo que está me entendendo, hermano. ¿Por qué es que el diablo odia tanto el ser humano? Yo invito a estar en pie, vamos a leer la palabra. Porque en esta noche nosotros vamos a ver cuál es la razón, la causa por qué el diablo odia el ser humano. El enemigo tiene un deseo de destrucción, una furia muy grande contra la humanidad, contra el ser humano. La verdad, el enemigo, él tiene una furia muy grande, hasta mismo contra el propio Dios, contra Jesús, contra el Espíritu Santo y contra todas las cosas que se habla de Dios. Pero el tema es el fin del diablo y de todo su imperio. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo de número 20. El último libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo de número 20. Amém, meus hermanos. Apocalipsis capítulo 20, el versículo de número 1 diz assim: vi Juan, el que escreveu esse livro, ele que está dizendo, vi, verá, Juan dijo, vi a um ángel que descendia del cielo, com a llave del abismo, e uma gran cadena em la mano, e prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El versículo 7, hermanos. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Este es el fin del diablo y todo su imperio. La última mención en la Biblia de él. Y yo quiero invitarte para orar y después vamos a meditar en otros textos de la Biblia Sagrada en este día. Amén. Querido Dios, Padre Todopoderoso, nosotros rendimos gracias a ti, Señor, porque tú eres el Dios grande, el Dios fuerte. Acima de ti, Padre, no hay nadie. Nunca hubo alguien que pudo estar acima de ti. Alguien deseó estar acima de ti un día, pero tú, Señor, le echaste hacia abajo. Sabemos, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el dominio de todo, Padre. Nada huye de su control, de su dominio. Gracias, Señor, porque tus manos poderosas están sobre nosotros nesta noche. Gracias porque tu presencia nos protege y nos guarda y nos libra de todo mal. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo que nos purifica, que nos limpia de todo pecado y nos da el derecho de salvación. Te doy gracias por la vida de Pastor Hugo Moro, de hermana Teresa, de su familia. Gracias te doy por los hermanos que están aquí en esta noche. Gracias te doy por los hermanos que están acompañando, Señor, por el Facebook, por el YouTube. Que el Señor esté haciendo una gran obra, Padre. Que mientras yo esté hablando, mientras el Señor esté usando mi vida, que el Señor esté haciendo su obra, rompiendo cadenas, soltando ataduras, sanando los enfermos, liberando los cautivos, salvando, haciendo lo que es para la honra, gloria de tu nombre. Reconozco, Padre, que soy tan solamente una vasija de barro, Señor, un sencillo instrumento, una pequeña herramienta en tus manos, Padre. Tú eres el digno de honra, gloria, alabanza, adoración. Tú eres el magnífico, el maravilloso, el tremendo. Tú eres el santo, el verdadero, el fiel, el incomparable, el glorioso, el maravilloso, el grande acá en esta noche. Y en esta noche tu iglesia te alaba y te bendice, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto puede aplaudir al Señor? Amén. Glorias a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Puede asentar, mis hermanos. Mis queridos hermanos, yo estuve meditando, alguna vez estoy meditando y pensando. Y yo estuve meditando en esta tarde, ¿verdad? ¿Por qué es que el enemigo, el diablo, odia tanto al ser humano? Nosotros sabemos, hermano, que la Biblia nos muestra que Dios ama al ser humano. Juan 3:16, la Biblia habla. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama tanto al ser humano que Dios hace de todo para salvar el hombre. Si dependiera de Dios, nadie se perdería, nadie. Pero el hombre tiene el libre albedrío, ¿verdad? El hombre tiene que escoger. Pero Dios siempre está buscando la manera de salvar al hombre, buscando la manera de salvar al ser humano que está perdido. Dios nunca desiste del ser humano, pero muchas de las veces las personas desisten de buscar a Dios
y no quieren buscar a Dios. Pero el diablo ya es al contrario. El diablo hace de todo para destruir el hombre. El diablo hace todo para alejar el hombre de Dios. Todo. Y tenemos que entender algo, que el espíritu, los seres espirituales no se cansan, no duermen, ¿verdad? Nosotros muchas veces cansamos porque estamos en un cuerpo físico, en un mundo material, y muchas veces cansamos, tenemos que dormir, pero en el mundo espiritual no. Y así como en el mundo físico, vos salís ahí afuera, hay un movimiento, ¿verdad? Hay movimiento, coche, colectivo, la gente caminando, hay un movimiento. El mundo físico, el mundo material, el mundo terrenal está en movimiento, y nosotros vemos este movimiento. Nuestros ojos miran y ven todo el movimiento humano. Pero el mundo espiritual no podemos ver, salvo si el Señor abra nuestros ojos espiritual y nos dé então el permiso para ver el mundo espiritual. Y el mundo espiritual está en más movimiento todavía do que el mundo físico. Hay más movimiento, hay más acción en el mundo espiritual, en el mundo invisible, en el mundo que nosotros no podemos ver con los ojos físicos, do que en el mundo físico. Y es por esto, hermano, que algunos textos que voy a leer con ustedes aquí hoy, el Señor va a hablar con algunas personas. Algunos textos, cuando yo leer acá, el Señor va a hablar directamente con algunas personas en su particular, en su vida personal. Algunos que están acompañando también ahí en su casa, el Señor va a hablar directamente con algunas personas. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, mira, ese texto que yo he leído con ustedes, este es uno de los motivos, principalmente el versículo 10, del por qué que el enemigo tiene tanta furia contra el hombre. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe cuál es su fin, cómo él va a terminar. Él sabe. El enemigo conoce la Biblia, no vive ni practica, pero conoce. ¿Sí o no, hermano? Conoce. Allá en Mateo capítulo 4, nosotros vamos a leer, encontrar en Mateo, Evangelio de Jesús, según escribió Mateo capítulo de número 4, el versículo primero, la Biblia dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, após ser bautizado por Juan en las aguas del Jordán, la Biblia dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén, hermano. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y mientras Jesús estaba allí en el desierto, la Biblia dice en el versículo 3 del capítulo 4 que vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ahí Jesús responde a él: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y el diablo dijo a Jesús: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mira, hermano, que el diablo él cita un texto del Antiguo Testamento que está allá en el Salmo 91. El enemigo cita un texto. Él dice a Jesús: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Este es un versículo que está en el Salmo 91.
Entonces, mira que el diablo conoce la Biblia, no vive y ni practica, pero conoce. Y él conoce muy bien el Apocalipsis, ese texto que nosotros hemos leído. Ali dice, hermano, que él será echado en el lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta, y ellos serán atormentados día y noche por siempre. El diablo será atormentado. Alguien muchas de las veces, muchas personas llegan para mí y preguntan: pastor, el diablo está preso, está suelto. Está suelto. Él está suelto. Algunos leen Apocalipsis, este texto que yo he leído, y no entiende que ese texto Juan tuvo una visión del futuro. Amén. Dios muestra a Juan algo que va a suceder allá en el futuro, hermano. Mira cómo nuestro Dios es tremendo. Reveló a Juan y a nosotros también, porque Juan escribió y nosotros tenemos esta revelación de Dios aquí. Muchos no creen, pero yo creo, amén. Yo creo ya, hermano, el diablo ya fue vencido en el nombre de Jesús, y el fin de él está aquí en la Biblia. Y la palabra del Señor dice, el mismo Jesús dijo: pasará los cielos y la tierra, pero mis palabras no han de pasar. Si está en la Biblia que el diablo será lanzado en el lago de fuego y será atormentado de día y de noche, esto va a pasar. Quiera el diablo o no, crea la gente o no, esto va a suceder, hermano. Porque nuestro Dios tiene el control de todo, el dominio de todo. Y el enemigo sabe de esto, hermano. Sabe que sus días están contados, hermano. Están contados. Y por esto que hoy, justo estábamos hablando, ¿verdad, pastor, antes del culto? ¿Por qué que hoy, hermano, el mundo está como está? Tanta tragedia, tantas cosas terribles, suicidio, homicidio, asesinato. La gente está viviendo en un estrés tremendo, vive en odio, rancor, amargura, raivado. ¿Por qué que la humanidad está así, hermano? Constantemente yo tengo acá, recibo noticia allá de Paraná, de mi región donde vivo, cosas terribles acontecendo, muerte, asesinato, cosas horribles. ¿Y qué es esto, hermano? Esto es la acción del diablo en el mundo. Esto es la prueba que el diablo está suelto y está haciendo un sarambí en el mundo. Y la gente no se da cuenta, principalmente algunos creyentes. Pero va a llegar el día en que este diablo que está suelto, él va a ser atado, como nosotros vimos, por 1000 años. Va a ser atado, preso por 1000 años. ¿Verdad que nosotros leemos eso? Por 1000 años él va a ser preso. Y vamos allá de nuevo en el capítulo 20, hermano. Y prendió, mira que un ángel, Dios va a enviar un ángel. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Cuando habla de la serpiente antigua, hermano, está hablando allá del momento del Edén, cuando el diablo engañó a Eva. Y ahí dice el versículo: y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no hiciera ¿o qué? Para que no engañase más a las naciones, hermano. Una herramienta terrible que el diablo ha usado siempre es el engaño, engañar a la gente. El diablo ha engañado a la gente, mucha gente está siendo engañada. Acuérdate de que Jesucristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por este camino, por esta puerta. Toda esta gente que está en este camino ancho, por esta puerta espaciosa, toda esta gente
fue engañada, hermano, por Satanás, engañada por el diablo. Mucha gente, el diablo ha engañado mucha gente. Existe mucha gente que ya no cree más en la Biblia. Para mucha gente el diablo logró engañar a algunas personas y ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos creen que la Biblia es cualquier otro libro menos la palabra de Dios. Porque si el diablo lograra engañar a la persona y hacer a la persona creer que la Biblia no es la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y el enemigo está engañando a la gente. Pero está llegando el día en que él será preso, atado, para que no engañe más las personas, las naciones. Y aquí dice las naciones, hermanos, las naciones, los imperios, los gobernadores, los reyes, presidentes. Cuando habla de las naciones, está hablando acá también de los principales ahí de las naciones. Pero el versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a hacer ¿o qué? A engañar a las naciones, hermano. Después del milenio, los hermanos saben muy bien lo que va a pasar en el milenio. Después del milenio, el enemigo aún va a lograr engañar a las naciones y va a lograr levantar un pie de guerra contra los santos, pero en vano, porque ahí será el final del enemigo por completo. Pero yo quiero invitarte, hermanos, para nosotros volver allá en el momento de la tentación de Jesús. Nosotros vemos que el propio Jesús fue tentado, pero Jesús venció, amén. Allá en el desierto Jesús venció al enemigo. Jesús venció. ¿Y con qué Jesús venció, hermano, el diablo allá en el desierto? Con la palabra, hermano. Es por esto que nosotros no podemos se apartar de la palabra de Dios. Dios dijo a Josué: Josué, no te apartes del libro de la ley, no te apartes de la palabra, ni a la derecha ni a la siniestra, no te apartes. No podemos se apartar de la palabra, hermano. El secreto de la victoria del cristiano está en la palabra de Dios. Jesús venció el diablo por la palabra. Todas las veces que el enemigo tentaba a Jesús, Jesús decía: está escrito, está escrito, está escrito, hasta que llegó el versículo 11, que la Biblia dice: el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Capítulo 4 de Mateo, versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. En Lucas también, Lucas capítulo 4, versículo de número 3, hermanos, Evangelio de Jesús según Lucas capítulo 4, versículo de número 13, nosotros vamos a encontrar allí que Lucas registra: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Entonces Jesús venció al diablo por la palabra. Amén. La Biblia dice, hermanos, en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante do que cualquier espada de dos filos, porque penetra hasta las juntas, médulas, tuétanos, hasta la división del alma y del espíritu. Esta palabra tiene poder, hermano. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios, y a través de ella nosotros vencemos, podemos vencer a cada día las tentaciones del diablo. Jesús venció el diablo con la palabra, demostrando que yo, usted, nosotros también podemos vencer al enemigo a través de la palabra. Leyendo la palabra, meditando la palabra, alimentándose de la palabra, practicando la palabra, predicando la palabra, así nosotros vamos vencer. Pero mira que Lucas dijo, hermano, que el enemigo se apartó de Jesús por un
tiempo. ¿Qué significa esto? Que hubo otras tentaciones, o sea, el enemigo siguió tentando a Jesús de otra manera. Si el propio Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, cuanto más nosotros, yo, usted. Hoy nosotros vencemos una tentación por la palabra. El enemigo se va, pero tenemos que estar atentos, no podemos bajar la guardia, porque él volverá con otras estrategias, con otras artimañas, y nosotros siempre tenemos que estar atentos. Por eso Jesucristo dijo: mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad. Tenemos que estar como el guardia, la centinela, atento, hermano, porque el enemigo no duerme. Pero el creyente que está velando está atento, y él va venciendo por la palabra en el nombre del Señor Jesús. Nosotros también quiero leer con los hermanos Mateo capítulo 16, hermano, versículo de número 23. Mateo 16, versículo de número 23. Este acontecido aqui, hermano, mira que muitas de las veces, mira como el enemigo es furioso, y muchas de las veces él intenta infiltrarse de alguna forma para quitar nosotros de nuestro objetivo. Todo cristiano tiene su objetivo, amén, hermano. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alvo? ¿Cuál es el blanco del cristiano? Servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir para la gloria de Dios y llegar un día en el cielo, participar del arrebatamiento cuando el Señor vuelva. El objetivo del cristiano es vivir para la gloria de Dios, es hacer la voluntad del Señor, mismo que muchas de las veces tenemos que pasar por el vale de sombra de muerte, mismo que muchas de las veces tenemos que estar dentro de una hornalla o dentro de una cueva de leones, pero si es la voluntad de Dios, vamos a pasar, porque el Señor estará con nosotros y nosotros vamos a vencer. Pero el enemigo, él intenta quitarnos de nuestro blanco, de nuestro objetivo. Nosotros estamos ahí por llegar a un año nuevo. Muchos ya están se preparando con nuevos proyectos, nuevos planes. Y alaba a Dios por los hermanos y hermanas que ya tienen proyectos firmes para servir mejor al Señor, servir más al Señor. Que Dios te bendiga, pero sepa de algo, el enemigo va a tentar quitar tu foco, quitar tu atención. Hay que estar atento y no permitir que el enemigo quite tu atención. Usted necesita mantener tu mirada puesta en Jesucristo. Hebreos capítulo 12, la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Muchas de las veces el mundo, las cosas de esta vida quiere quitar nuestra atención. Pero ¿qué pasó en Mateo capítulo 16? La Biblia dice que el versículo 21, para los hermanos entender: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús empieza a hablar a los discípulos que él tenía que morir en la cruz y resucitar, porque para esto Jesús vino, amén, para morir en la cruz, para nos dar el derecho de salvación y resucitar al tercer día. Pero ¿qué pasa? Versículo 22 dice: entonces Pedro, mira un poco, entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro agarra a Jesús y le llama aparte. Mira un poco, hermano. Pedro agarra a Jesús y llama-le aparte y dice, y comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor,
tem compasión de ti. En ninguna manera esto te acontecerá. Pedro estava dizendo: Senhor, de forma alguna esto va a te acontecer. Não vas a morir, não vas a passar por la muerte de cruz. Pero Jesús, hermano, Jesús en su onisciencia, Jesús percebe que não era Pedro. E aí que dice Jesús en el versículo 23, pero Jesús volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por un momento, hermano, Pedro foi usado por el enemigo. Muchas de las veces el enemigo quiere usar hasta alguien, porque alguien, si el cristiano no velar, el enemigo puede usarle. Si el cristiano sale fuera de la voluntad de Dios y no estuviera velando, el enemigo puede usarle, hermano. Por eso que hay que estar atento. Y Jesús repreende diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego, hermano, vamos a leer también ahora en el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 10. Ahí nosotros vamos a encontrar la misión del enemigo. Jesucristo, fue el propio Jesús que dijo: el ladrón ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan con abundancia. Amém, glória a Deus. Jesus então se dijo que a missão do inimigo é terrível, hermano. Por isso que o mundo está como está, porque o diabo está haciendo coisas terríveis no mundo, pero Jesus vino para dar vida e vida com abundância. Hechos capítulo 10, versículo 38, hermanos. Hechos capítulo 10, versículo de número 38. Mira que texto maravilhoso é este texto também, de Hechos capítulo 10, versículo de número 38. Dice assim: como Deus ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Então se mira, hermano, que a Bíblia está dizendo que Jesus, em su ministério terrenal, Deus le ungió com el Espírito Santo, e Jesus anduvo haciendo bienes e sanando todos os oprimidos por el diablo. Mucha gente había oprimida por el diablo en los días de Jesús. Mucha gente, el diablo oprimía a las personas, y era mucha gente que estaba sufriendo opresión por causa del diablo, porque el diablo odia al hombre, él quiere ver el hombre sufriendo, él quiere ver el hombre amargurado, humillado, destrozado. E quando Jesus empieza su ministério terrenal, encontra uma multitud de gente oprimida por el diablo. Pero el Señor Jesús, dice la Biblia, que ele, aonde ele passava, Jesus ia repreendendo toda obra del diablo, Jesus ia libertando los cautivos, Jesus ia sanando los enfermos, Jesus ia deshaciendo toda obra del diablo. Conforme se encuentra, hermano, leia aí também em 1 Juan, nosotros vamos a encontrar Primera epístola de Juan, el capítulo de número 3, primera epístola de Juan, capítulo 3, el versículo 8, la última parte donde dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por esto Jesús vino, hermano, para deshacer las obras del diablo. Porque Deus sabia que o diabo estava com uma fúria terrível contra a humanidade. Então Jesus viene para deshacer as obras del diablo.
Amén. Gloria a Dios, hermano, que Dios ha enviado su Hijo Jesucristo para deshacer las obras del diablo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para deshacer sus obras. Cuando nosotros encontramos, hermano, en la Biblia también, allá en Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo de número 16. Ahí dice así, hermano, Jesús dijo: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Jesús, aquí este pasaje, hermano, habla de la mujer que andaba encurvada. Acuérdense de ese pasaje, la mujer que andaba encurvada. Y Jesús dijo que esta mujer, hermanos, ella había sido atada por Satanás 18 años. Fue Jesús que dijo, hermano, aquella mujer estaba atada a 18 años. ¿Vos sabés lo que es esto? Una mujer de 18 años atada por Satanás. Lastimosamente hay mucha gente, hermano, en Paraguay y en Brasil nem se habla, que están atadas por Satanás, que están viviendo una vida miserable, una vida terrible. Mira el versículo de número 11 del capítulo 13. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, hermano. Hay mucha gente que está con espíritu de enfermedad, que el diablo le ha atado con una enfermedad. No hay remedio, no hay doctor, no hay nada que pueda hacer desaparecer ese problema. Hay mucha enfermedad, hermano, que es un espíritu, es una atadura. Y solamente a persona puede ser sanada cuando el Señor liberar a esta persona de esta atadura de Satanás. Hay gente que va a gastar todo lo que tiene y no se va a sanar, porque la sanidad está en Cristo Jesús. Amén. Está en Cristo Jesús. Quizás hay alguien que está me escuchando en su casa. Usted ya fue en los mejores especialistas, ya tomó todos los remedios de la farmacia que alguien te dijo, pero nada cambia. Quiero decir que la solución para tu vida está en Jesucristo. El día que usted creer que Jesucristo es el Señor y abrir tu corazón y decir: Jesús, creo que tú eres el remedio, la sanidad para todas las enfermedades de mi cuerpo, tú serás sano, tú serás sana, tú serás liberado, porque Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Mira, hermano, Jesús entonces estaba en la sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Nadie y nada podría cambiar la posición de aquella mujer. Quizás usted, nadie puede cambiar la realidad que usted está viviendo. Pero el Señor Jesús está aquí en esta noche, usted que está aquí hoy. El Señor sabe cómo tú estás viviendo. La realidad, cómo está tu corazón, cómo está tu familia, tu matrimonio. El Señor sabe cómo está la realidad que tú estás viviendo. Y el Señor está diciendo: yo soy el único que puedo cambiar esta realidad. La Biblia dice entonces, hermano, que Jesús puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego. Y hizo que, hermano, y glorificaba a Dios. Jesús tan solamente, hermano, mira lo que dice la Biblia. Jesús tan solamente puso las manos sobre ella.
Si el Señor pone la mano sobre su vida hoy, no importa cuántos años, cuánto tiempo está el problema, está la enfermedad, está el dolor, el Señor hará con que el mal se va de tu vida hoy en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que creer que hay poder en Jesús para liberarte de todo el mal. Y ella glorificaba a Dios, ella glorificaba al Señor por aquel gran milagro. Entonces, mira, hermano, este es el papel del enemigo, hacer a la persona estar esclava. Y hay gente ahí afuera que piensa que ellos son libres, porque ellos pueden hacer todo lo que el mundo ofrece, porque ellos pueden hacer todo lo que la carne desea, y no sabe que son esclavos del diablo. El enemigo está le teniendo como mascota, llevando de acá para allá. El hombre no fue hecho para ser mascota de Satanás. El hombre fue hecho para servir al Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo no fui hecho para ser mascota del diablo, esclavo de Satanás. Yo fui hecho para servir al Dios de dioses y Señor de señores. Amén, hermano. Y esto, hermano, imagínate la furia del diablo al ver Jesús liberar esta mujer. El diablo no tiene placer en ver Dios liberar a las personas, en ver el Señor sanar, porque el enemigo quiere que usted siga sufriendo, quiere que usted siga en las drogas, quiere que usted siga en la prostitución, quiere que usted siga en la bebedera. Sí, el enemigo quiere que usted muera en las drogas, muera en el alcohol, muera en la prostitución. Pero el Señor quiere liberarte. Y el enemigo quedó muy airado, muy furioso, porque aquella hija de Abraham, aquella mujer, después de 18 años estaba libre, estaba libre. Acuérdate también, hermano, de lo que pasó allá con el hombre de Gadar, el gadareno. El Señor fue allá en aquel lugar por causa de un hombre que estaba tan poseso de demonio que vivía en el cemitério. Su casa era en el cemitério, dormía en el cemitério. Nadie podría cambiar la historia de aquel hombre, pero Jesús fue allá y cambió su vida y cambió su historia, e hizo de aquel miserable pecador, miserable endemoniado, un gran predicador de la palabra, porque la Biblia dice que después que Jesús se fue, el hombre salió predicando, hablando del poder de Jesús, de la grandeza y de las maravillas del Señor. Es esto lo que el Señor quiere hacer en la vida de muchas personas en Paraguay, en Brasil, en el mundo. Pero las personas tienen que decidir, o Cristo o el diablo, o Cristo o el mundo. La gente muchas de las veces, hay mucha gente, hermano, que hasta quer ser creyente, pero no quiere abandonar el mundo, no quiere abandonar el pecado, no quiere abandonar las prácticas, no quiere dejar las drogas, la bebida alcohólica, el cigarrillo y tantas otras cosas. Quieren seguir a Cristo, pero quieren seguir con sus malas costumbres, con sus vicios, con sus prácticas. Pero el Señor, Él tiene poder para liberarte y te mostrar el verdadero significado de la vida. El verdadero significado de la vida está en vivirmos una vida plena en Cristo. Y para vivirmos una vida plena en Cristo, no necesitamos de droga, no necesitamos de bebida alcohólica, de cigarrillo, no necesitamos de los placeres del mundo, porque Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Amén, hermano. Vamos a leer también, hermanos, Mateo capítulo
Perdão, Efésios 4:27, hermano. Efésios 4:27, para nós ir concluindo. Que Pablo escreveu em Efésios 4:27? Se alguém sabe de memória, pode dizer. Alguém encontrou? Diga. Efésios 4:27. Pablo escreve dizendo: ni deis lugar al... Mira, hermano, lo que Pablo dice: ni deis lugar al diablo. O sea, entonces yo puedo dar lugar al diablo. Si Pablo dijo ni deis lugar al diablo, es porque podemos. Mira, Pablo estaba escribiendo a creyentes, a los hermanos que estavam na cidade de Éfeso. Ni deis lugar al diablo. Tenemos que cuidar para no dar lugar al diablo, hermano, porque el diablo no tiene compasión ni misericordia. Si darmos lugar a él, él va a hacer cosas terribles en nuestra vida y nuestra familia. Hay muchas familias sufriendo, hay mucha gente, muchos matrimonios destruidos porque han dado lugar al diablo, porque Pablo dice: ni deis lugar al diablo. Y es interesante el versículo antes, hermano. Mira el versículo 26. Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y lo que hay de gente que está airado y está pecando, hermano, y ahí están dando lugar para el diablo. Pero Pablo dijo: no deis lugar al diablo. El Señor está diciendo a alguien así: no dé lugar al diablo. Cierre todas las puertas, diga al diablo: acá no, este lugar no te pertenece, este lugar pertenece al Señor. No deis lugar al diablo. Y es por esto, hermano, que Pedro también escribió en el capítulo 5, versículo de número 8. Pedro escribió, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Pedro está diciendo: hermanos, mis hermanos, estad sobrios, estad atentos, estad velando, porque el enemigo, él es nuestro adversario, el diablo es nuestro adversario, y él está como un león, él está procurando una oportunidad para devorar, para destruir, para matar, para huir, para hurtar. Entonces tenemos que estar velando, tenemos que estar firme contra este enemigo. Y el versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todo el cristiano, hermano, pasa por esa situación. El enemigo tenta de todas las maneras para nos quitar de la presencia de Dios, para nos quitar de la casa del Señor. Pero en el nombre de Jesús, nosotros vamos a permanecer para gloria de Dios. Tiago escribió en el capítulo 4 también, hermano, versículo 7. Tiago escribió, capítulo 4, versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Someteos a Dios, hermano. Vamos submeterse a Dios, vamos submeterse a su palabra, vamos obedecer a sus mandamientos y vamos a resistir al diablo y él va a huir de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. No deis lugar al diablo, estean firme, resista a él y él va a huir. Y ahí el versículo 8 dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Amén. Luego, hermanos, nosotros vamos a encontrar en Mateos capítulo 9. Quede parado para nosotros orar. Mateos capítulo 9. Esta es una de las mayores furias del enemigo contra el ser humano. Mateo 9 y 10.
Mateo 9 y 10. Mateus 9, 9 y 10. ¿Qué dice ahí, hermano? Mateo 9, 10. Dice assim, la palavra de Dios. Esse texto habla del llamamiento de Mateo, Leví, el Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 10. Y aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aqui que muitos publicanos e pecadores que haviam venido se sentaram juntamente a la mesa com Jesus e seus discípulos. Quando vieron esto, os fariseus dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús ha venido, hermano, para llamar los pecadores al arrepentimiento. Y esto es donde el punto a donde el diablo queda más enraivado, porque para el diablo no hay más perdón. Quede parado, hermano, vamos a orar. Para el diablo no hay más perdón, él está condenado. Pero para usted que está me escuchando, puede ser que usted nunca se fue a una iglesia evangélica, puede ser que usted nunca leyó la Biblia, puede ser que usted sea un drogadito, un borracho, nadie cree más en usted. Pero si usted se arrepentir de sus pecados, si usted se arrepentir de sus pecados, Jesús te perdona, cambia tu vida, haz de usted una nueva criatura. Y eso es lo que hace el diablo, que da enraivado. ¿Cómo puede Dios perdonar el más vil pecador? El hombre puede ser peor pecador del mundo, pero si él se arrepiente, va a encontrar el perdón de Dios. Pero hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Por eso Juan escribió: hijitos, yo escribo esto para que no pequéis. No, es para no pecar, pero si alguien pecar, tenemos un abogado. Busque el abogado, busque al abogado Jesucristo. Confese a Él sus pecados, pida a Él misericordia, pida a Él perdón y Él va a te perdonar. Yo quiero orar por tu vida en este momento. Quiero interceder por su vida ahí mismo en su lugar y decir para usted: está llegando el día en que va a terminar el imperio del diablo. Hoy el enemigo está jugando con mucha gente, destruyendo muchas familias. Pero quiero decir que Jesús está también restaurando muchas familias, hermano. Amén. Usted está aquí hoy porque el Señor te ha salvado. Usted está aquí hoy porque el Señor te ha liberado de las garras del enemigo. Por un tiempo el enemigo jugó con tu vida, tentó destruir tu vida, pero usted está aquí hoy. El diablo tentó destruir mi vida también en mi adolescencia, pero el Señor me ha liberado. ¿Cuántos han sido liberados por el Señor? ¿Cuántos aquí han sido liberados por Cristo? ¿Cuántos aquí estaban presos en el mundo, pero el Señor te ha liberado? Hoy es noche de que el Señor quiere perdonar tu vida. No importa lo que tú has practicado, si hoy arrepentís, el Señor te va a perdonar. No sé si hay alguien entre nosotros que aún no ha entregado su vida a Cristo y quiere aceptar, entregar su vida al Señor. Si hay alguien aquí que no es creyente todavía, pero quiere aceptar a Jesús, entregar su vida, me gustaría de orar por su vida. O alguien que quiere reconciliar, volver para la casa del Señor. Nosotros vamos a orar en este momento, amén. Vamos a orar en este momento. Cierre tus ojos, querido Dios y amado Padre que está del cielo. En este momento, Señor, yo quiero darte gracias,
porque el Señor nos ha perdonado, Padre. El diablo ha intentado destruir nuestra vida, ha intentado destruir mi vida, mi familia, pero el Señor me ha liberado, el Señor me ha perdonado. Gracias, mi Dios, por los hijos tuyos, por las hijas tuyas que están aquí, Señor, porque tú le has liberado, porque tú le has salvado, porque tú le has sanado, Señor, en esta noche. Así como el Señor liberó a aquella mujer que a 18 años estaba enferma, atada por el diablo, libera a los cautivos hoy, Señor. El hombre que está en las drogas, en la prostitución, este hombre que está se arrepintiendo, esta mujer que está se arrepintiendo ahora, tenga misericordia, Padre. A donde hay arrepentimiento verdadero, perdónale, Señor. Rompa las cadenas en el nombre de Jesucristo, Padre. Tenga misericordia de Paraguay. Hay muchas almas sufriendo, hay muchas almas que están presas, Padre. Hay muchas almas, Señor, que están atadas por el enemigo, pero el Señor es poderoso para romper cadenas ahora. Cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Cadenas sean rotas en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesucristo hay poder, en el nombre de Jesucristo. Señor, tu palabra dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creer y for bautizado será salvo, pero el que no creer será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas. Señor, rompa cadenas ahora. Alabashande coma nagasura bacandaray. Libera, Señor, este hombre ahora, este espíritu de homicidio, este espíritu, Señor, depresivo, espíritu del alcoholismo, espíritu de drogadicción, espíritu de prostitución. Yo te reprendo en el nombre de Jesucristo ahora. Salga, caiga por tierra ahora. Sea rota las cadenas ahora. Sea rota las cadenas ahora. Usted que está en tu casa ahora, sea tocado por el poder de Dios ahora. Sea liberado por el poder de Dios ahora. Mi Cristo ha vencido allá en la cruz al diablo. Mi Cristo ha vencido allá en la cruz a Satanás y todo su imperio. La victoria de mi Cristo, la victoria de mi Dios, la victoria de la iglesia del Señor Jesús. Toda obra del enemigo, imperio, potestad, principado, hueste espiritual de la maldad, Señor, repreendemos ahora juntamente con la iglesia, Padre. Estamos orando y pidiendo, Dios, todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad que se encuentra sobre la República del Paraguay, Dios, tenga misericordia de Paraguay, Señor. Reprienda toda furia del diablo contra esta nación en el nombre de Jesús, mi Padre. Tenga misericordia. Echamos fuera todo hombre valente, echamos fuera toda fuerza demoníaca. Caiga por tierra ahora todo el poder del diablo que está tentando dominar las autoridades de este país. En el mundo Shandere Basura Bacandaray, en el mundo Shara Basura Bacandaray. Dios, tenga misericordia, rompa las cadenas. Repreendemos todo imperio de Satanás, Señor, que las barreras, las murallas van cayendo. Toda muralla que el diablo ha levantado para impedir Paraguay de ser bendecido, de ser transformado, profetizamos hoy: murallas espirituales están cayendo, barreras están cayendo, barreras están cayendo, demonios están huyendo bajo el poder que hay en el nombre de Jesucristo.
Señor, despierta a tus hijos, despierta a los cristianos, Padre, despierta a la iglesia, Señor, despierta a tus hijos y tus hijas, despierta a tus hijos, Padre. Muchos cristianos no están se dando cuenta que estamos en una guerra, estamos en una batalla espiritual, pero en esta noche abre los ojos de los cristianos, abre los ojos de los creyentes, Padre, y que ellos puedan buscar más tu presencia, que ellos puedan buscar más tu poder, tu unción para luchar, para pelear contra las fuerzas de las tinieblas. En el nombre de Jesús, usted que está aquí en esta noche, reciba fuerza de Dios para seguir luchando contra el mal, reciba fuerza de Dios para seguir luchando contra el enemigo. En el nombre de Jesucristo, el mayor está con nosotros. Nuestro Dios es mayor, nuestro Dios es más fuerte, nuestro Dios es el todopoderoso. El diablo puede tener poder, pero nuestro Dios tiene todo poder. Mi Dios, Él tiene todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. El diablo no puede contra mi Dios, el diablo no puede contra tu Dios, el diablo no puede contra nuestro Dios. Reciba ánimo, mi hermana, reciba ánimo, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Es tiempo de levantarnos delante de Dios. Es tiempo de tomarnos toda la armadura de Dios. Pablo escribió diciendo: en los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, porque nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra sangre, nuestra lucha es contra principados, es contra potestad. En el nombre de Jesús, hermano, fortalezca tu vida hoy. Reciba fuerza del cielo, reciba fuerza del Espíritu de Dios para luchar contra los imperios de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo ahora, en el nombre de Jesucristo ahora, Señor, levanta, levanta, Señor, levanta hombres y mujeres de oración. Levanta, Señor, hombres y mujeres de oración, como el pastor Hugo leyó hoy. Señor, tus ojos están buscando los fieles de la tierra. Levanta hombres y mujeres fiel a tu palabra, fiel a ti, Señor. Levanta hombres y mujeres que sean fieles a ti, que tengan compromiso contigo. Levanta en Paraguay, Señor, un ejército de hombres y mujeres de oración. Levanta en Paraguay un ejército de hombres y mujeres que ame tu palabra, que ame tu presencia, Padre, que ame estar contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, levanta, levanta. El Señor está levantando, el Señor está llamando soldados valientes para la batalla. El Señor está diciendo, aleluya, en este último tiempo una gran guerra espiritual va a suceder. En este último tiempo va a haber una gran batalla espiritual, va a haber una gran guerra espiritual, y solamente los creyentes verdaderos, solamente los creyentes sinceros, solamente los creyentes fieles podrán vencer esta gran batalla espiritual. Prepárate, mi hermano, arreglemos nuestra vida delante de Dios, coloquemos en orden nuestra vida delante de Dios. Es tiempo de arreglar nuestra vida, es tiempo de poner en orden nuestra vida espiritual, porque una gran batalla espiritual está por venir, una gran guerra espiritual, y muchos creyentes no van a soportar, muchos creyentes no van a
aguentar, pero los creyentes verdaderos que están orando, viviendo en santidad, ellos van a vencer, porque Cristo es su escudo, Cristo es su protección. Sigamos fiel al Señor, sigamos confiados en Dios, porque la victoria es nuestra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.